Las elecciones en México son una época de verdad interesante que nos convoca a todos los ciudadanos para elegir a nuestros gobernantes. Este derecho y todo lo que lo envuelve es realmente interesante, así como turbio. La política en México es algo muy denso y hoy lo estaremos viendo. Tengo que decirte que este iceberg no tiene fines políticos, simplemente se ha hecho con el fin de entretenerlos y sobre todo aprovechar que el tema está en tendencia. La elección que tú tengas por cualquier partido es válida y justa. Es así que sal a votar si es que a estas horas todavía no lo has hecho. Sin más, pasemos con el iceberg del INE y las elecciones en México. Origen del INE. El Instituto Nacional Electoral, INE, de México, es una institución autónoma responsable de organizar elecciones federales y locales en el país. Su origen se remonta a la necesidad de garantizar elecciones libres y justas en un contexto de desconfianza hacia el sistema electoral. La historia del INE comienza con la creación de su predecesor, el Instituto Federal Electoral, en 1990. Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional dominó la política mexicana, lo que generó críticas y desconfianza hacia la imparcialidad de las elecciones. Para enfrentar estas críticas y promover la democratización, el gobierno del entonces Carlos Salinas de Gortari promovió una serie de reformas electorales. Estas mismas reformas llevaron a la creación del IFE, mediante una modificación constitucional y la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El IFE fue diseñado como un organismo autónomo con la misión de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Se establecieron mecanismos para asegurar la participación de los partidos políticos en la supervisión de las elecciones y se incluyó la figura de consejeros ciudadanos, gente de a pie que eran puestos en las casillas para que supervisaran todo el proceso. Con el paso del tiempo, el IFE sufrió diversas reformas para fortalecer su independencia y capacidad operativa. Una de las más significativas ocurrió en 1996, cuando se incrementó la autonomía del organismo, tras deslindarlo completamente del Poder Ejecutivo y se le otorgaron mayores facultades para la organización de las elecciones. En 2014, como parte de una nueva reforma política, el IFE se transformó en el INE. Esta reforma amplió las competencias del instituto, otorgándole la responsabilidad de organizar no solo las elecciones federales, sino también las locales en coordinación con los organismos electorales de cada estado. Esta reestructuración buscó uniformar los procesos electorales de todo el país y fortalecer la democracia. El INE, desde su creación, ha jugado un papel crucial en la consolidación democrática de México, y se habla por muchos que este nació debido al supuesto fraude de 1988, donde las elecciones fueron más que dudosas. Hoy por hoy se cuenta que algo así es imposible que pase por cómo está formado el INE. Pero a día de hoy, el sistema electoral se habla que es confiable y respetado tanto a nivel nacional como internacional. El primer nombre del INE. El primer nombre del Instituto Nacional Electoral fue el Instituto Federal Electoral, IFE, fundado en 1990, como te mencioné. El IFE surgió de un contexto de desconfianza hacia el sistema electoral mexicano. Es así que el IFE fue concebido como un organismo autónomo y ciudadano, encargado de organizar y supervisar las elecciones federales, regulando también el financiamiento de los partidos políticos y garantizando el acceso equitativo a los medios de comunicación. Su establecimiento representó un paso significativo hacia la democratización de México, pero fue hasta el 2014, en donde, como te mencioné anteriormente, se cambió el nombre de IFE, como ya era conocido por todos, por simplemente INE. Fraude del 88. El presunto fraude electoral de 1988 en México es uno de los episodios más controversiales y significativos en la historia política del país. Este evento tuvo lugar durante las elecciones del 6 de julio de 1988, donde el principal contendiente del partido PRI, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentaba a Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda y disidentes del PRI. El contexto de estas elecciones estaba marcado por un creciente descontento hacia el régimen priista que había gobernado en México de manera ininterrumpida desde 1929.
El gobierno de Miguel de la Madrid, antecesor de Salinas, enfrentaba una severa crisis económica y un creciente malestar social, lo que generó un ambiente de cambio y esperanza entre los opositores. Durante la noche de la elección, la Secretaría de Gobernación y la entonces encargada del proceso electoral comenzó a recibir los resultados de las casillas. En un momento crucial, el sistema de cómputo encargado de contabilizar los votos, los cuales, vale decirlo, tenían a la cabeza a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero en un momento indefinido de la noche, el sistema de cómputo encargado de contabilizar los votos sufrió una caída repentina, interrumpiendo la transmisión de datos. Esta interrupción, que duró varias horas, generó suspicacias y rumores de manipulación. Al reanudarse la transmisión, Carlos Salinas de Gortari aparecía con una ventaja significativa sobre Cuauhtémoc Cárdenas, lo que desató denuncias de fraude electoral. Las acusaciones de fraude se basaron en diversas irregularidades observadas durante el proceso electoral, como la manipulación de actas, la compra de votos, el uso de recursos públicos para favorecer al partido que en ese momento se encontraba en el poder y la coacción a los votantes. Así también se mencionó que hubo muchas personas que estuvieron votando, pero estas personas ya habían fallecido hace mucho. Es decir, que alguien con credenciales falsas o algo parecido estaba metiendo votos de más. Los opositores exigieron un recuento transparente de los votos y una investigación a fondo, pero las autoridades electorales, controladas por el gobierno, validaron el triunfo de Salinas. El presunto fraude electoral del 88 tuvo profundas consecuencias para el sistema político mexicano. La desconfianza hacia las instituciones electorales y el régimen priista se intensificó, catalizando movimientos de reforma política. Como lo vimos anteriormente, la presión social y política llevó finalmente a la creación del IFE en 1990 como parte de un esfuerzo por garantizar elecciones más transparentes y justas. El legado del presunto fraude de 1988 persiste en la memoria colectiva de México y ha influido en las reformas electorales subsiguientes. La creación del IFE y su evolución al INE representan un intento por fortalecer la democracia y la confianza en los procesos electorales, asegurando que episodios similares no se repitan en el futuro, aunque dicen que en el 2006 sucedió algo muy parecido. Reformas del INE. Una reforma clave fue el fortalecimiento de la autonomía del INE. Esto respecto a los poderes ejecutivos y legislativo. Esta independencia es crucial para asegurar que las decisiones del INE sean imparciales y libres de influencias políticas. La reforma del 96 fue un paso importante en este sentido, al establecer que los consejeros del INE serían nombrados por un acuerdo amplio en el Congreso, reduciendo la posibilidad de control partidista sobre el instituto. Las reformas también han incluido mejoras en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las campañas electorales. El INE recibió mayores facultades para supervisar el financiamiento y garantizar que los partidos cumplan con las leyes sobre gastos de campaña, evitando el uso indebido de recursos y promoviendo la equidad en las contiendas electorales. Estas reformas han buscado fomentar la participación ciudadana y la inclusión de grupos históricamente marginados. Esto incluye la implementación de mecanismos para facilitar el voto a los mexicanos en el extranjero y asegurar la representación de mujeres y minorías en los cargos de elección popular. Felipe Calderón y AMLO. El boicot de Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006 desencadenó una polémica en el Instituto Federal Electoral. En aquellos años, las elecciones presidenciales enfrentaron a dos destacados candidatos, Andrés Manuel López Obrador, del partido PRD, y Felipe Calderón, del PAN. Se esperaba ampliamente que López Obrador emergiera como el ganador de las elecciones. Sin embargo, para sorpresa de muchos, fue Felipe Calderón quien se alzó con la presidencia. Este resultado desató una serie de acusaciones de fraude por parte de AMLO y sus seguidores. Tras la elección, AMLO convocó a la gente en Paseo de Reforma a un movimiento postelectoral. Sostenía firmemente la creencia de que se había cometido un fraude y que su campaña había sido boicoteada. Argumentaba que los votos habían sido contados de manera errónea. Una de las consignas más resonantes de su movimiento
fue el voto por voto, casilla por casilla, que simbolizaba la exigencia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales. AMLO esto se lo tomó muy en serio. Tanto fue así que incluso se proclamó a sí mismo como presidente legítimo. Esto en la plancha del Zócalo, frente a docenas de miles de personas que lo apoyaban. En la plancha del Zócalo se hizo la típica ceremonia cuando un presidente mexicano toma el cargo. Tomó protesta y se le puso la banda presidencial y se dirigió a sus simpatizantes en un discurso de 1 hora y media. Esto fue todo un hito y se quedó marcado en la historia de las elecciones en México como uno de los momentos más polémicos de todas las elecciones en la República. Finalmente, el movimiento liderado por López Obrador generó una fuerte presión social para que se realizara el recuento de votos. Sin embargo, a pesar de la intensa movilización, se demostró que los votos, supuestamente, se habían contabilizado correctamente, respaldado por una considerable cantidad de evidencia. La población, con un profundo odio durante aquel sexenio, nunca dejó de decir que esto fue un robo hacia AMLO. Y hasta el día de hoy, inclusive AMLO sigue sosteniendo que ese año hubo un fraude electoral. Te repito, nunca se confirmó, pero tampoco nunca se desmintió. Algo que hace del 2006 uno de los años más oscuros en las elecciones en México. Y que sí o sí tenía que tener cabida en este iceberg. Colosio. Si hay algo que envuelve a las elecciones en México y que ha sido un caso inaudito, insólito y que solamente una vez se ha dado, por lo menos para un candidato a la presidencia. Y es que una de las polémicas más notorias en la historia de las elecciones y del país en general es el fallecimiento del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Colosio, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, fue un evento que sacudió la nación y generó interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y la seguridad de los candidatos. Este trágico suceso no solo afectó la percepción de la democracia en México, sino que también arrojó luz sobre posibles vínculos entre la corrupción política y la violencia. Las teorías conspirativas y la sospecha de que el crimen estuvo vinculado a intereses políticos oscuros, cosa que aumentó la desconfianza todavía aún más hacia la política. Esto marcó un antes y un después en las contiendas electorales, y se habla que esto le quitó la virginidad mental sobre el mundo de la política a todos los mexicanos, que vieron cómo el poder se hizo presente de la manera más ruin. Hay muchas interrogantes detrás del crimen de Colosio, pero la realidad es que fue un evento triste que manchó para siempre el proceso electoral en México. Afortunadamente este fue un evento que no se ha vuelto a repetir, y esperemos que así lo siga siendo, ya que cosas como lo pasado solo habían pasado en épocas post-revolucionarias. El caso Colosio fue un evento que marcó profundamente a México, y sobre todo a las épocas de elecciones. Ahora sin más, pasemos con el siguiente puesto. Partido Verde y los influencers. El escándalo que envolvió al Partido Verde el 6 de junio del 2021 generó una fuerte controversia que resonó en toda la esfera política. En plena campaña electoral se vio a muchos influencers promover sus propuestas y hablar favorablemente de las organizaciones en sus plataformas digitales. Las declaraciones de los influencers iban desde elogios genéricos hasta afirmaciones sobre la calidad de las propuestas del partido. Expresaban opiniones como: tienen muchas propuestas increíbles o son muy buenas iniciativas, pero todos compartían casi el mismo diálogo, con exactamente las mismas palabras. A primera vista esto podría parecer un simple acto de promoción política, pero dada la influencia y el alcance de estas personas, sus declaraciones tenían un impacto significativo en la opinión pública y podían influir en las decisiones de voto de sus seguidores. El Instituto Nacional Electoral tomó medidas rápidas para abordar esta controversia. Impuso sanciones monetarias significativas al Partido Verde y a los influencers involucrados como una manera de disuadir este tipo de prácticas que distorsionan la equidad y la transparencia del proceso electoral. Además, muchas marcas decidieron vetar a los influencers sancionados,
mostrando su completo rechazo a estas acciones que socavan la confianza del público en la integridad del proceso democrático. La lista es francamente enorme, por lo que simplemente te voy a nombrar algunos de estos influencers. Alex Stretchy, youtuber e integrante del Lola Club. Bárbara de Regil, actriz de Rosario Tijeras. Belinda, actriz y cantante. Brenda Zambrano, ex integrante de Acapulco Shore. Celia Lora, esposa del cantante y compositor Alex Lora. Carla Zuckerman, youtuber e influencer. Daniel Bautista, DJ y chef. Eleazar Gómez, actor de Atrévete a Soñar. Cristian Estrada, integrante de Guerreros 2021, un programa de TV Azteca. Eugenio Siller, actor de ¿Quién mató a Sara? Gabriel Soto, actor de ¿Te acuerdas de mí? Isabel Mado, actriz y modelo. Ivonne Montero, actriz de El Tigre de Santa Julia. Crystal Cid, una conductora. Heide Hoffman, protagonista de Lucky Ladies. Laura G, conductora. Mauricio López, mejor conocido como Mau Wow, integrante de Exatlón. Raúl Araiza, conductor de Hoy. Brandon Peniche, conductor de Venga la Alegría. Raquel Vigorra, una conductora. José Mauricio Ruiz, conocido como Screamau, un youtuber. Sherlyn, actriz de La Clase 406. Y Valentina Escobedo, ex integrante de Enamorándonos. Y esto simplemente por decir algunos, ya que la lista es de verdad muy extensa, y lo que presuntamente le pagaron a estos influencers son cifras bastante buenas. Y recientemente, a través del canal de mi amigo Sergio AD, subió un video de cómo otra vez, al parecer, varios influencers se vendieron al partido, ya que curiosamente también se les ocurrió, y justamente en estas fechas, querer hablar de política y de propuestas, algo que nunca antes en su vida habían hecho. Cosa muy curiosa. De estos recientes casos, sin duda la que más hizo ruido fue Kaeli, la cual habló sobre propuestas del Partido Verde, pero de una forma un tanto artificial. Tú dirás qué piensas acerca de su video. Amigos, acabo de ver un video y creo que hoy sí tengo que alzar la voz por todos nosotros. O sea, creo que en verdad tenemos que apoyar a quien da las mejores propuestas, sobre todo para apoyar a las millones de personas con discapacidad y que tengan empleos dignos. O sea, en verdad imagínate un México con las mismas oportunidades de trabajo para todos. Y esto es lo que les quería compartir porque es la propuesta que tiene el Partido Verde. El video de Eugenio Derbez. Lo que estás por ver a continuación es por demás uno de los escándalos que más ha sonado en esta temporada de elecciones. Sucedió el presente 25 de mayo, cuando en el canal de YouTube del popular Eugenio Derbez se subió un video titulado Luego no te quejes, y con poco menos de 7 minutos de duración fueron suficientes para poner a parir a los pobladores del país. El video comienza con la siguiente frase: tú no tienes ni voz ni voto. Acto seguido aparece Eugenio Derbez con un semblante triste, ojos semillorosos y una melodía que acompaña a transmitir un sentimiento de tristeza por la situación del país. O al menos eso quiere dar a entender este sujeto. En el video se dirige a los más jóvenes, en donde citó lo siguiente: este es el país que se les va a quedar a ustedes, los jóvenes. Acto seguido, Derbez trata de incitar mediante este guión a que nosotros, quienes conformamos gran parte de la población joven, salgamos a votar. Nos pregunta si es que estamos felices con el país en el que vivimos actualmente. Y aunque todas estas frases y citas de sus videos tratan de promover algo positivo para los jóvenes, muchos creen que esto solo es parte de algo superficial y que no todos podemos comprender algo oculto que se encuentra en este aparente acto positivo para el país. Derbez continúa con su speech, pero ahora mete temas importantes y sobre todo, temas que solo deterioran más a la República Mexicana: la violencia, las matanzas, el crimen, la corrupción, temas como las extorsiones, la impunidad, desabasto de medicinas y muchísimas cosas más. Él también aborda el tema del conformismo, en donde, aunque suena bastante feo, un porcentaje de la población está conforme con la situación y sobre todo muchas otras personas ni siquiera le dan la importancia a lo que pasa en el país, razón para permitir todo lo malo que sigue pasando. Eugenio se toma un momento para darles a entender a quienes lo ven
que en todos los partidos políticos hay collage de todos los partidos contrarios, contrincantes que se encuentran en unión trabajando, en donde personas del PAN trabajan con los del PRI, del PRD, personas que del PRI van al Partido Verde y ahora trabajan para Morena. Él rápidamente resalta la importancia, no de los partidos, sino de los mismos nuevos candidatos que se van uniendo para tratar de cambiar al país, y que no todos son malos independientemente del partido político en el que estén. Y así, con minutos y minutos de dar un resumen de muchas cosas que han pasado, así como el terremoto del 2017, y hacer hincapié sobre la unión que hacemos cuando el país lo pide a gritos, es que él nos sigue impulsando, mediante sus palabras, a que salgamos a hacer válido nuestro voto. Pero, ¿dónde está la controversia aquí? Si solo se trata de alguien que transmitió un mensaje por un bien común de los demás. O al menos así parecía. Pues hay quienes creen que este video contiene un mensaje algo oculto entre líneas, algo que no lo dice directamente, pero que nos lo da a entender, en donde nos incita a no votar por el partido que se encuentra en el poder, Morena, sino por los que ya nos fallaron antes, ya que sí, hace hincapié en que Morena volvió a fallarnos así como los otros, pero al decirnos que vayamos a votar, es muy obvio que entre líneas dice que votemos por los que estaban antes, ya sea el PRI o el PAN. Y es que Eugenio es polémico por muchas cosas, ya que de vez en cuando se le ocurre hacer diferente tipo de publicaciones, o bien videos como estos, en donde se le ocurre criticar tal o cual cosa del gobierno. No es un activista constante, y parece que cada que habla es porque alguien lo motivó a hablar. Y con motivar, creo que sabes perfectamente a qué me refiero. Y es que a toda esta polémica se le sumó una ola masiva de hate hacia Derbez, en donde la gente hablaba muy mal de él, y hacía hincapié en que Eugenio no vive aquí en México, sino en Estados Unidos, por lo que no sufre las cosas que los mexicanos sufren. Y no solamente me refiero a los mexicanos en general, sino a los mexicanos de a pie, que sufre de cada una de las problemáticas actuales del país, ya sea corrupción, violencia, así como la alta tasa de criminalidad. El mensaje de Eugenio Derbez es francamente manipulador, y también se contradice, ya que si recordamos la polémica que tuvo hace unos meses, en donde prácticamente decía que los jóvenes de ahora eran bastante flojos, y ahora en este discurso dice que nosotros podemos determinar el futuro mediante nuestro voto, algo que solo lo hace quedar en ridículo. Las preferencias de Derbez se notan en este speech muy por debajo del mantel, cuando dice tal cual: votamos por el PAN para buscar una alternancia y nos fallaron. Volvimos a votar por el PRI y nuevamente nos fallaron. La gran mayoría del país ahora votó por Morena para un cambio y también nos fallaron. Cuando dice la gran mayoría del país, con sus propias palabras se excluye, y es aquí donde él revela su preferencia. Pero sobre todo revela lo que quiere dar a entender o lo que te quiere incitar a hacer. Es en donde dice: de lo que sí estamos seguros es de lo que no queremos. Si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó, pues echémoslo para afuera. Ya aparecerá el bueno. Y si sí les gustó, voten para que se queden, pero voten. Una declaración un tanto manipuladora, si me lo preguntas. Hay quienes dicen, y esto no se confirma, que hubo alguien que incitó a Derbez a hacer estas declaraciones, y esto por la forma en que lo dice, y otros más aseguran que él lo dice de corazón. Pero bueno, recordemos que él se dedica a eso, es un actor, y la verdad fácilmente podría actuar tal cual como lo vemos en este video. ¿Tú qué opinas acerca del video de Derbez? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Candidatos ultimados en las elecciones del 2024. Si de algo hay que hablar en este video es de esto, una gran verdad acerca de las elecciones de este año, y es que esto de ninguna forma ha salido de manera pacífica. Lamentablemente el país se ha estado manchando con ultimaciones a candidatos políticos en diferentes estados. Tal parece que una ola se levantó desde las sombras y cometió un número de bajas que, más que alarmar, llenaron de terror a la población. La campaña electoral se ha visto afectada por ataques que han apagado la vida de muchos candidatos. Se cree que arriba de 30 personas que dedicaban su vida a la política
han pasado a mejor vida durante esta actual época de elecciones y mítines políticos. Uno de estos casos que más resonó fue el de la tragedia ocurrida en Guerrero. Su nombre era José Alfredo Cabrera y recuerda por completo lo ocurrido hace años con Colosio, en donde en medio de una multitud, una persona sacó un artefacto y lo activó en la sien del candidato. Esta tragedia se volvió a dar y esta vez le ocurrió a este candidato a la alcaldía de Coyuya. Esto ocurrió el pasado miércoles 29 de mayo, hace tan solo 3 días. La noticia se hizo completamente viral en internet tras comenzar a circular un video donde se ve cómo es que pasó esto. Poco tiempo después se supo que aquella persona que perpetró el crimen fue abatido a solo unos metros del cuerpo de José por sus escoltas de seguridad. Hasta el día de hoy, es una de las tragedias que más resuena en el país, pero no solo existe un caso. Un día antes de la muerte de José Alfredo, el 28 de mayo, se llevó a cabo algo similar con Ricardo Arizmendi, quien era candidato suplente a la alcaldía de Cuautla, Morelos. Su tragedia ocurrió cuando se encontraba en una plaza comercial en Coyuya. El 17 de mayo, el candidato del PRI, Aníbal Zúñiga, así como su esposa, tuvieron un final atroz. Ellos fueron encontrados en una camioneta en Acapulco. Lucero López Maza fue acabada el día 16 de mayo. Ella era candidata del Partido Popular Chiapaneco a la alcaldía de La Concordia. El 4 de mayo le tocó al candidato Mauro Hernández. De él, según las autoridades, se trató de un posible robo, el cual terminó muy mal. El 27 de abril se apagó la vida del candidato del Partido Verde, Francisco Sánchez Gaeta, en Puerto Vallarta, Jalisco. La lista continúa y el día 19 de abril se dieron 2 ultimaciones más, los del candidato Alberto Antonio García y Noé Ramos Ferretti, Alberto en Oaxaca y Noé en Tamaulipas. En Chiapas, el día 9 de abril, Julián Bautista Gómez fue acabado. Él era aspirante a la alcaldía de Amatenango. El 1 de abril, Berta Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, pasó también a mejor vida. El 18 de marzo, Joaquín Martínez López falleció en su domicilio cuando alguien lo ultimó. Él era alcalde en Oaxaca y aspiraba a una reelección. El 15 de marzo, la luz de Humberto Amezcua se apagó cuando le quitaron la vida. La noche de aquel 15 de marzo, él era candidato a la alcaldía de Piguamo, Jalisco. El día 13 de marzo, los candidatos Diego Pérez Méndez y Tomás Morelos fueron acabados. Por un lado, Diego era precandidato del PRI en Chiapas y por el otro Tomás era de Guerrero y era aspirante de Morena en Chilapa, Guerrero. La última persona de este mes se trató de Alfredo González Díaz. Él era aspirante a la candidatura del Partido del Trabajo de Atoyac, Guerrero. En el mes de febrero se dieron 4 más, el de Armando Pérez Luna en Michoacán, Miguel Ángel Reyes Zavala también en Michoacán, Manuel Hernández en Veracruz y Yair Martín Moreno en el Estado de México. En Michoacán, el 11 de enero, acabaron a Miriam Noemí Ríos. Ella pertenecía a Movimiento Ciudadano. El 5 de enero fue acabado en Chiapas el candidato a la presidencia municipal de Suchiate, David Rey González. Y ese mismo día en Colima acabaron con Sergio Hueso. Él era aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Armeria. En Morelos, el día 4 de enero, acabaron Alfredo Giovanni Lezama. Él era aspirante opositor a diputado local en Morelos. Y por último, el día 21 de diciembre del 2023, fue acabado en Guerrero, quien respondía al nombre de Ricardo Taja Ramírez. Todos los mencionados candidatos y aspirantes en un puesto público que durante las elecciones de este 2024 apagaron su luz en su labor. Así como lo has visto, el conteo es más que inquietante y que dejan a muchos de los puestos anteriores en pañales. Estas elecciones sin duda han sido de las peores en este ámbito en toda la historia de México. Vale decir que este puesto fue inspirado en el de mi colega Goyi, de Proyecto Paranormal, así que créditos para él. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado el iceberg del INE y las elecciones en México, un tema que va desde lo curioso hasta lo más turbio. Espero que ya a estas horas hayas cumplido con tu derecho como ciudadano. Y en unas horas tendremos a un nuevo presidente y nuevos gobernantes
algo que sin duda genera mucha expectativa en estas elecciones en específico. Sin más, no olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.